Hay un momento exacto, un silencio pesado justo antes de que el acordeón rompa el aire, en el que Yorick Baudillo parece transformarse. No es solo un joven con una guitarra, es el epicentro de una energía que ha revitalizado la música regional mexicana para una nueva generación. La historia de la insuperable carrera de Yorick Baudillo no comienza con los llantos de un recién nacido, sino con el rugido de una multitud que reconoció, casi por instinto, que estaba ante una voz que no se puede fabricar en un estudio de grabación. Su ascenso no fue un goteo lento, fue una inundación. Desde el momento en que sus primeras interpretaciones se volvieron virales, quedó claro que Yorick no estaba jugando a ser cantante, estaba reclamando un trono vacío en la cultura popular. Lo que lo hace distinto no es solo la técnica vocal, que es impecable, sino esa capacidad casi mística de conectar con el estado de ánimo de un público que ve en él sus propias alegrías y derrotas. Su influencia ha trascendido las listas de éxitos para convertirse en un fenómeno sociológico. Los jóvenes imitan su estilo, su forma de hablar y esa seguridad serena con la que se planta en el escenario. Sin embargo, detrás de las luces de neón y los aplausos ensordecedores, existe un rigor técnico que pocos ven. Las jornadas de ensayo de Yorick son leyendas de resistencia. Se dice que puede pasar horas perfeccionando un solo adorno vocal, una sola nota que para el oído común sería perfecta, pero que para él aún no transmite la verdad que busca. El desafío constante de su carrera ha sido mantener ese crecimiento explosivo sin perder la esencia que lo hizo genuino en primer lugar. En este primer tramo de su estrellato, la presión fue inmensa. Mientras la industria intentaba moldearlo, él se mantuvo firme en su estilo típico, ese que mezcla la rudeza del norte con una sensibilidad lírica que eriza la piel. La expectativa por su primer gran concierto en un recinto masivo generó una tensión que se sentía en las calles. Se dudaba si un joven con tanta proyección podría sostener el peso de una herencia musical tan vasta sobre sus hombros. Aquella noche, antes de salir, el suspenso era total, el público contenía el aliento, los críticos afilaban sus plumas y Yorick, en la soledad del camerino, ajustaba su sombrero con la calma de quien sabe que ha nacido para este momento exacto. El eco de la primera ovación todavía resonaba en las paredes de los recintos más importantes del país cuando Yorick Baudillo comprendió que el éxito es un arma de doble filo. La velocidad de su ascenso lo obligó a madurar a marchas forzadas, convirtiendo su vida en una coreografía constante entre aeropuertos, estudios de grabación y hoteles. En este punto de su carrera, el fenómeno ya no era solo musical, sino emocional. La gente no solo escuchaba sus canciones, las utilizaba como refugio. Es en este periodo donde su disciplina se vuelve casi obsesiva. Mientras otros artistas de su edad sucumbían a las distracciones de la fama inmediata, Yorick se encerraba con su equipo para diseccionar la estructura del sonido regional. Sus ensayos dejaron de ser simples repasos para convertirse en laboratorios de experimentación sonora, donde cada vibrato y cada rasgueo de cuerda era analizado hasta la extenuación. Su estilo, marcado por una interpretación profunda y una presencia escénica imponente, empezó a dictar la pauta en la industria. Sin embargo, el verdadero desafío apareció cuando el cansancio físico empezó a chocar con la necesidad de mantener una imagen de invulnerabilidad. Hubo noches en las que, tras bambalinas, el agotamiento parecía ganar la batalla, pero bastaba con escuchar el primer acorde para que Yorick recuperara una vitalidad casi sobrenatural. Esta etapa se caracterizó por una lucha interna por preservar su identidad frente a las exigencias comerciales que buscaban suavizar su propuesta para hacerla más digerible. Él se negó. Su compromiso con el sonido auténtico, con las raíces que lo vieron crecer artísticamente, se convirtió en su bandera. El suspenso se trasladó entonces a la creación de su siguiente material discográfico. ¿Sería capaz de superar el impacto de sus primeros éxitos o sería un artista de un solo momento? La presión de la crítica era feroz, y los rumores sobre un posible bloqueo creativo empezaron a circular en los medios. Pero Yorick, en un movimiento que sorprendió a todos, decidió alejarse del ruido mediático para reconectar con lo que realmente importaba, dejando a su público en una espera angustiante que solo aumentó la leyenda de su figura.
La expectativa crecía día con día, y el silencio de Yorick solo servía para preparar el terreno de lo que sería una de las declaraciones artísticas más contundentes de la música regional contemporánea. El regreso de Yorick Baudilio tras su breve retiro no fue una simple vuelta a los escenarios, sino una toma de poder absoluta. El capítulo de su consolidación comenzó con el lanzamiento de temas que ya no solo hablaban de amor o desamor, sino que capturaban la esencia misma del espíritu colectivo, convirtiéndose en himnos que retumbaban desde las plazas públicas hasta los clubes más exclusivos. La madurez vocal que exhibió en este periodo dejó mudos a sus detractores, su voz había adquirido una textura más densa, cargada de una experiencia que parecía superar sus años cronológicos. En la intimidad de sus ensayos, el ambiente se volvió casi religioso. Yorick ya no solo buscaba la nota correcta, sino la frecuencia exacta que hiciera vibrar el pecho del espectador. Su capacidad para dirigir a sus músicos, su atención milimétrica a los arreglos de metales y la precisión rítmica del bajo quinto, revelaron a un productor nato detrás del intérprete. El impacto en la cultura popular alcanzó niveles sin precedentes, la industria comenzó a acuñar términos para definir su sonido, y su presencia en festivales internacionales llevó el regional mexicano a oídos que antes eran ajenos al género. Sin embargo, este crecimiento exponencial trajo consigo el desafío de la soledad en la cima. Mantener una carrera en constante expansión significaba sacrificar la normalidad, y el público, siempre ávido de más, empezó a demandar una presencia que rozaba la ubicuidad. El suspenso en esta etapa radicaba en la fragilidad de su equilibrio personal. Se filtraron noticias de jornadas de grabación que se extendían por 48 horas ininterrumpidas, alimentando la imagen de un artista consumido por su propia genialidad. La carga emocional de sus presentaciones se volvió tan intensa que no era raro ver a sus seguidores derramar lágrimas ante la vulnerabilidad que Yorick proyectaba en cada verso. Él se convirtió en el espejo de un pueblo que encontraba en su música la validación de sus propias luchas. Justo cuando parecía que había alcanzado el techo de su carrera, surgió un rumor que sacudió los cimientos de la música regional, una colaboración inesperada o un cambio de rumbo radical que prometía redefinir todo lo que se sabía sobre él hasta ese momento, manteniendo a la audiencia en un estado de alerta y expectación constante sobre cuál sería su siguiente jugada en el tablero de la fama. La cima del éxito para Yorick Baudilio no fue un destino de descanso, sino el inicio de una responsabilidad monumental que muy pocos artistas de su edad logran asimilar sin quebrarse. En este tramo final de su ascenso, la narrativa de su carrera se transformó en una lección de resiliencia y maestría técnica. Yorick dejó de ser una promesa para convertirse en la referencia absoluta, el estándar con el que ahora se mide a cualquier nuevo exponente del género. El desafío ya no era llegar, sino sostenerse en un ecosistema que devora ídolos con la misma rapidez con la que los crea. Sus ensayos en esta etapa se volvieron auténticos rituales de perfeccionismo. Se cuenta que en la preparación de su gira más ambiciosa, Yorick exigía repetir secuencias completas solo para ajustar la intención emocional de una frase, consciente de que su público no buscaba perfección técnica, sino una conexión visceral. Su estilo típico, lejos de estancarse, evolucionó hacia una sofisticación que respetaba las raíces pero abrazaba la modernidad, influyendo de manera directa en la moda, el lenguaje y el orgullo de la identidad mexicana a nivel global. El impacto en el estado de ánimo de su audiencia alcanzó un punto de comunión casi espiritual. En sus conciertos, la masa se movía como un solo cuerpo, respondiendo a cada gesto de su mano o a cada inflexión de su voz con una lealtad que rozaba la devoción. Pero el suspenso final de su historia no radicaba en los números de ventas o en los premios acumulados, sino en su capacidad para trascender el tiempo. En el cierre de este ciclo, Yorick Baudilio se enfrentó a la decisión de seguir el camino seguro de las fórmulas comerciales o arriesgarlo todo por una visión artística propia y trascendental. Al elegir la autenticidad sobre la conveniencia, selló su destino como una leyenda viva. La insuperable carrera de Yorick Baudilio culmina aquí, no con un final, sino con la consolidación de un legado que ha reescrito las reglas de la música regional, demostrando que el talento puro, cuando va acompañado de una disciplina férrea y un corazón genuino, es capaz de conquistar no solo las listas de popularidad, sino la memoria eterna de un pueblo que canta a través de su garganta.